Detrás de una gran marca, hay un gran respaldo. Somos Grupo Hi-Tech. Comercializamos máquinas CNC, accesorios y consumibles con respaldo y soluciones integrales. 33 años de experiencia nos respaldan, con todo un músculo detrás para impulsar tu producción al siguiente nivel. Más de 6.500 clientes satisfechos, herramientas y consumibles de alto rendimiento con Haas Tooling, precisión y respaldo. Soluciones integrales para todo tipo de industria. Automotriz, aeroespacial, commodities, metalmecánico, médica, electrónica, moldes y troqueles, industria pesada, servicio técnico con cobertura en México, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, Ecuador y Colombia. Experimenta la innovación, aprende de los expertos. El futuro de la manufactura está en tus manos. Conoce más de Grupo Hi-Tech y descubre cómo podemos transformar tu visión en realidad. Grupo Hi-Tech, máquinas con todo un músculo detrás. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Víctor Lechuga, soy gerente de aplicaciones Haas. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante. En este caso lo titulamos No necesitas más manos, necesitas más ejes, donde platicaremos sobre las soluciones que tenemos en cuanto a 5 ejes en las máquinas Haas, los procesos que hemos observado nosotros en campo y las sugerencias que tenemos en este caso para optimizar, y también sobre la migración de un proceso de 3 ejes a un proceso de 5 ejes, todas las ventajas que tiene, todo lo que implica, en fin, es un tema muy interesante. Para esto, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Víctor Miranda y nos acompaña el ingeniero Miguel Buendía, que son 2 integrantes muy buenos del departamento de aplicaciones. Ellos prácticamente se encargan de toda esta parte de entrenamiento, implementación de maquinados, estudios de tiempo y demás, ¿no? Entonces, ¿quién es mejor que ellos para que puedan darnos su percepción y la opinión sobre este tema? Vic, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Inge? Muchas gracias. Así es, mi nombre es Víctor Miranda, soy ingeniero de aplicaciones aquí en Grupo Hi-Tech. Actualmente tengo 5 años trabajando, dando cursos de marcas de Haas, centros de maquinado, centros de torneado, cuartos, quintos ejes, y pues aquí estamos para responder todas las preguntas. ¿Se te cumplió tu sueño salir en la tele? Sí, realmente sí, estoy muy nervioso. Me está viendo mi mamá. No, todo está bien. Miguel, hola. Hola Vic, hola compañeros. Buenos días a todos por allá. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por compartir con nosotros. Yo soy Miguel Ángel Buendía Gómez, ingeniero igual de aplicaciones Haas, pues también con algunos años de experiencia en el ámbito del maquinado, igual con algunas vivencias, y pues aquí estamos para platicar pues todo lo que podamos en base a este tema del 5 ejes, que en realidad es muy interesante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por su tiempo. Justamente la idea de poder tener esta charla es precisamente explicar, o que ustedes puedan darnos su percepción, en este caso, ustedes que seguido visitan clientes, ustedes que seguido analizan piezas o hacen investigaciones o temas relacionados, sobre qué es lo que ustedes actualmente ven allá afuera. O sea, ustedes van con un cliente, ustedes implementan un proceso, ven una máquina. ¿Cuál es su percepción? ¿Qué es lo que ustedes alcanzan a ver en este caso? ¿Cómo es que se fabrica una pieza? En el entendido que podemos encontrarnos quizá de forma básica, tal vez, un centro de maquinado vertical con 3 ejes solamente, en donde ustedes hacen diferentes preparaciones o tenemos que hacer diversos montajes quizá para hacer una pieza, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión, Miguel, en este caso de este tema? Pues yo en realidad me he sorprendido bastante al estar visitando muchos clientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te encuentras a gente que es demasiado ingeniosa, gente que tiene mucho ingenio, y te das cuenta que en sus máquinas de 3 ejes pueden hacer cualquier tipo de pieza, cualquier tipo de pieza. Te sorprendes de sus procesos. A veces algunos son todavía un poco, no arcaicos, pero un poco ya viejitos, ¿sí? Ya son un poco pasados, y aún así
logran sacar piezas de buena calidad. La limitante que tienen a veces es que son muy largos los procesos, ¿sí? Entonces, tal vez yo creo que esta plática de 5 ejes les va a funcionar bastante. Ok, así es. Perdón, Vic, eso en el entendido de quizá el maquinado de alguna pieza sencilla, ¿no? O sea, comentas que pueden hacer un montaje y hacer el programa y prácticamente tener la fabricación atacando solamente de un lado. Vic, ¿a ti qué te ha tocado ver en este caso o qué opinas sobre este tipo de fabricación, quizá hablando de una máquina de 3 ejes o lo que pudiera mejorar, ¿no? Pues fíjate, coincido totalmente lo que dice el Inge Miguel, porque realmente yo me he enfrentado mucho a los clientes que están en un proceso de maquinado en 3 ejes, en el que realmente pues hacen muchas operaciones para poder llegar al producto final, a la pieza final. Esto haciendo pues que se demoren demasiado, de que de igual manera tengan que trabajar de más tiempo para poder llegar a finalizar estas piezas, haciendo que sea un poquito más tardío sus procesos. Realmente son muchos los clientes en los cuales nos piden un poco de ayuda para que también les digamos cómo es que deben de montar alguna pieza para llevar algún otro maquinado de algún otro lado, de algún otro, por la parte de atrás, la parte de adelante, que tienen que girar. Entonces están haciendo muchos montajes cuando realmente tal vez esa pieza que están haciendo la pueden hacer en un solo montaje con un solo seteo de herramienta. Entonces, pues básicamente allá afuera los clientes ocupan los 3 ejes, pero realmente no tienen tal vez el conocimiento que existen otras máquinas que les pueden ayudar a hacer más rápido su proceso, mucho más rápido su proceso y sobre todo conservando la precisión de un equipo Haas, ¿no? Claro, que en este caso no precisamente es algo malo, ¿no? El hecho de estar montando en diferentes posiciones la pieza. No. Aún así, sí tenemos tal vez más riesgos, quizá, o podemos tener consecuencias en este caso si los montajes o los seteos no se hacen bien, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de recomendaciones, en este caso, hablando de los 3 ejes, tendríamos que tener o qué factores tendríamos que contemplar en este caso en una aplicación en donde necesito maquinar diferentes posiciones de la pieza? Pues fíjate, vi que ese tema del seteo es algo bien interesante, ¿sí? Regularmente la gente viene desde lo muy básico y ahí es donde aprenden, ¿sí? Es lo esencial. Tener lo principal para un buen maquinado en 3 ejes, en varias posiciones, con muchos dispositivos, es que todos estén bien, perfectamente alineados, que estén bien centrados. Entonces hay muchos métodos que son simples, ¿sí? Y que le funcionan a la gente, pero como dijo aquí el Inge Vic, son tardados. Son procesos muy tardados. Son muy tardados. Y tienes el problema de que cuando tú volteas una pieza y quieras volver a censar o a setear tu pieza, no te coincide el mismo cero. Entonces, esa particularidad de voltear una pieza y que no te coincida, ya la desfasaste. Cuando ya llevas todo un proceso en la parte de atrás, en tu primer maquinado, en el cual tienes que volver a repetir ese proceso, porque a lo mejor un error de medición o se te movió alguna paralela, se te movió algún tope para el siguiente censado, eso puede ser fatal. ¿O no te ha pasado que luego llegas y dices, oye Inge, ¿y ese bote de piezas? Es puro scrap. Es puro scrap. ¿Y por qué? Es que la pusieron al revés. Exactamente. Y no se dieron cuenta ya hasta que llegamos en la mañana. Sí. Llegamos en la mañana y los de la noche fueron los que se equivocaron. Entonces, por lo que entiendo, si nosotros hacemos un proceso de ese tipo en 3 ejes, haciendo diferentes operaciones o diferentes posiciones, corremos el riesgo en este caso, si las tolerancias tal vez de las mediciones finales son muy cerradas, corremos el riesgo de poder hacer un mal montaje, hacer una mal calibración de herramienta, quizá localizar un origen en una ubicación donde no era, y por ese tipo de factores podemos estar propensos a que la máquina que la pieza prácticamente quede eliminada, ¿no? Sí, en este caso descartada. Sí, pues son muchos factores, vas agregando un factor de alineación, que tu máquina esté bien, entonces vas sumando y al final tienes que llegar a un resultado pues bueno. Entonces, si falla alguno en el proceso, pues ya todo se va para abajo. Claro, entonces eso por un lado, ¿no? O sea, tenemos la parte de 3 ejes, que es como normalmente tal vez se hace en muchos lugares, pero también está la otra parte, ¿no? O sea, ustedes han sido testigos y también han vivido de clientes
que han trabajado con 3 ejes todo el tiempo y de repente tal vez pierden el miedo quizá, o en este caso por necesidad de producir más, de reducir tiempos, porque justamente como lo dice el título, no necesitas necesariamente, no ocupas más manos, sino que tal vez 2 ejes adicionales pueden evitar que hagas diferentes montajes y en una sola configuración, digamos, puedas sacar la pieza terminada o prácticamente totalmente terminada, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Ángel? Que muchos de los clientes tienen a lo mejor un poco de precaución o de temor de decir, es que si yo adquiero un quinto eje o me migro a los quinto ejes, ya no voy a poder realizar maquinados en 3 ejes. Entonces, ¿sabes qué? ¿Para qué necesito un quinto eje? Si me salen 2, 3 piezas que a lo mejor no lo voy a ocupar, pero realmente no se dan cuenta que con los 5 ejes puedes seguir maquinando. Puedes seguir maquinando en 3 ejes. O incluso piensan que es muy difícil, ¿no? O piensan que es muy difícil la programación porque no, ya estás hablando de 5 ejes. No, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que me va a cobrar el ingeniero que venga a operar esta máquina? No. Sí, con 3 ejes. Sí, con 3 ejes ya se están cotizando, ¿no? Sí. O sea, son esas cosas que realmente piensa el cliente y dice, no, ¿sabes qué? Prefiero quedarme con mis 3 ejes y no dar ese brinco, ¿no? Pero realmente es lo que debería de analizar el cliente. O también hay veces que digamos que el dueño de la empresa dice, órale, yo quiero toda la tecnología. Y luego el operador como que se achicopala y dices, no, híjole, es que ¿cómo le voy a hacer? Y si la riego, exacto, esto, ¿sí? Exacto. Entonces es falta de conocimiento, es falta de información. Pero pues también cabe aclarar pues que todo esto de adquirir un equipo o dar el salto a una máquina de 5 ejes, pues debe de haber una capacitación de por medio. Esta capacitación de por medio pues va a ser la que nos va a ayudar a poder operar estos equipos y realmente pues sacar adelante la chamba y sobre todo ser más versátil, claro. Y sobre todo ser más competitivo en el mercado. Si tú eres más competitivo en el mercado al momento de realizar una pieza, ¿qué va a pasar? La misma gente te va a buscar, la chamba te va a llegar porque va a decir, ¿sabes qué? ¿Puedes hacer esta pieza? Pues sabes que vamos a mandarle esta porque él tiene un quinto eje, ¿sabes? Puede hacer esto. O no sé, ¿qué opinas, Ingrid? Sí, no, es que aparte el maquinado con más ejes te permite hacer mejores operaciones. Sí, operaciones donde tal vez en un 3 ejes no alcanzas, la herramienta no alcanza a entrar a algún lugar. Con más ejes puedes rotar la pieza. Exacto. Y empiezas a atacarla por todos lados. Exacto. Justamente, ¿no? Como comentaba en un inicio, ustedes han tenido la oportunidad de ver procesos, implementar procesos en equipos de 3 ejes, montar diferentes operaciones y todo esto, y han visto los riesgos, ¿no? Justo lo que platicábamos hace rato. Pero también les han tocado casos en donde hacen una actualización, o hay, en este caso, personas que se atreven ya a adquirir un equipo de 5 ejes, y ustedes también han escuchado comentarios, ¿no? Entonces, sí, me gustaría que nos platicaran qué tipo de opiniones o qué tipo de retroalimentación han tenido de los clientes que han adquirido estos equipos NSS. Que han migrado. Pues mira, básicamente, pues hay muchos clientes que hacen maquinados que se tardaban demasiado tiempo. Había veces que nada más hacían solamente unos barrenos y ¿sabes cuánto se tardaban en hacer los barrenos? Demasiado, con unas roscas a los lados. Entonces, ahora con estos procesos, pues lo hacen mucho más rápido. Sacan más rápido la producción que tienen que tener. Entonces eso es lo importante de los clientes y me ha tocado muchos clientes que han dado ese. Ok, entonces hablaste ahí de reducción de tiempos. En este caso puede reducir bastante tiempo en la preparación de la pieza, ¿no? En este caso, sí. Al tener, por ejemplo, la serie UMC que tiene Haas, tiene la particularidad que tiene 2 ejes adicionales en la mesa. En este caso tiene un eje basculante y tiene un eje rotativo, lo que permite, adicional a los X, Y, Z, ¿no? Que trae ya default. Entonces, eso te permite que tú puedas girar la pieza o indexarla en diferentes posiciones y evitar que hagas diferentes montajes de la pieza, ¿no? Y estés midiendo. Sí. A mí me tocó con un cliente, ellos hacen moldes muy grandes, ¿no? Entonces tenían una placa que soldaban, sí era un tamaño considerable. Entonces solamente tenía 2 barrenos a 5 grados cada uno, pero entonces maquinaban toda la pieza en 3 ejes y para barrenar tenían un fixture enorme, lo montaban la pieza y le hacían el barreno. Después se tardaban como 15 o 20 minutos en pasarlo del otro lado
la volvían a setear, la alineaban, tenían que hacer todo el show. Ese ejemplo es muy interesante, porque, no sé, tal vez lo normal quizás es que te encuentres una pieza que tiene maquinados a 90 grados, ¿no? Cada 90 grados, Sí. entonces el montaje quizá no se torna tan complicado. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando tienes un maquinado a 15 grados, a 42.5 grados? Exactamente. Si tienes diferentes grados, tienes 6 posiciones en diferentes ángulos, en este caso tendrías que fabricar 5 dispositivos diferentes, ¿no? En este Sí, caso para cada barreno. resultar. Exactamente. Entonces, No, y este cliente, o sea, hacer su pieza, hacía 30 piezas al día. Cuando se puso en marcha la máquina, hicimos una pieza en 10 minutos. Entonces, imagínate, ¿no? imagínate Entonces, cuántos va a ser, ¿no? Reducir el tiempo. entonces considerable. reduces, ahorita ya mencionaron ustedes dos ventajas, ¿no? Una, reduces el tiempo, en este caso, de Sí, preparación. claro. Como en el ejemplo que decías, ¿no? Tal vez en una máquina tienen 5 dispositivos o 6 dispositivos, 6 prensas, no lo sé, y tienen que estar rotando la pieza. En comparación a un equipo de 5 ejes que prácticamente haces un solo montaje y la máquina hace todo por ti, ¿no? Claro. En este caso. Entonces, Claro. estas ventajas de ese ejemplo que comentabas, de reducción de espacio y de disminución de tiempo, obviamente produces más, son las ventajas que ya vimos hasta ahora, ¿no? Entonces, con la serie UMC de Haas, que realmente tenemos diferentes tamaños, en este caso es una máquina de 5 ejes, como comentaba, el eje basculante y el eje rotativo, los cuales te permiten tener más capacidad, o en este caso para el ángulo de ataque, ¿no? Puedes girar las piezas a diferentes ángulos, puedes trabajar 5 ejes simultáneos, puedes trabajar 3+2, que es algo que también me gustaría que nos platicaran en un momento. Tenemos diferentes tamaños, tenemos desde UMC 400, UMC 500, UMC 750, Así es. que por ejemplo, pues lo único que va cambiando es en este caso el tamaño de la mesa, el recorrido de los ejes, ¿no? El peso, Vic. El peso que El soporta peso. la mesa, exactamente. Por ejemplo, una máquina UMC 750 tiene un plato de 500 milímetros, ¿no? Entonces puedes tener ahí pues capacidad para poder montar diferentes piezas tal vez pequeñas, puedes montar una pieza grande que tiene diferentes ángulos. Por ejemplo, tenemos 762 milímetros en el eje X, tenemos 508 milímetros en el eje Y, 508 milímetros en el Es eje una Z. máquina Entonces, grande. es una máquina que está mediana grande, de ahí tenemos UMC 1000, UMC 1250, entonces hay diferentes tipos de soluciones respecto a la máquina, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer o cómo podríamos apoyar en este caso a alguien si tiene duda de qué tipo de modelo o qué tamaño de máquina él necesita adquirir en este caso? ¿Cómo podemos ayudarle ahí? Bueno, pues realmente importante hay que ponerse en contacto con nosotros, ahí en los teléfonos que aparecen en la pantalla, en la dirección de internet, porque debemos de saber exactamente cuál es la necesidad que ustedes tienen. Si ustedes tienen una necesidad de hacer una pieza de un X tamaño, chica, mediana o grande, pues tenemos que ver cuál es la necesidad que ustedes tienen. Entonces, si se comunican ahí, un asesor, el departamento de aplicaciones se pondrá en contacto con ustedes y es más fácil nosotros, en base a lo que vamos a realizar, dar, por ejemplo, alguna sugerencia de cómo lo podríamos atacar con ejes simultáneos, ejes dependiendo lo que hagan. O sea, ¿no? entonces, respecto al tamaño de la pieza, la Exactamente. cantidad de piezas, todo eso, podemos sugerir un modelo específico, ¿no? Pues es la versatilidad que tiene Claro, cada, ¿no? claro. Que incluye diferentes modelos y que pueden ayudar para cualquier tipo de maquinado, ¿no? Que también también existen las versiones Super Speed, o sea, de todos estos modelos Claro. que les comenté, Claro. también hay capacidad de poder Claro. escoger una UMC 750 Super Speed, Claro. Que nos va a bajar en tiempos. exactamente, ¿no? Sí, Que claro. tiene una mayor velocidad en este caso en los movimientos rápidos. Entonces, todos los movimientos Sí. de acercamiento, de alejamiento, pues, prácticamente si son muchos, puedes ganar, puedes reducir todavía más tiempo, ¿no? Sí, tal vez son Sí, 5 sí. segundos, pero en 1000 piezas, Sí, 2000 exacto. piezas. Ya es un Se hacen días, ¿no? Se hacen Sí, días. Y adicional a esto, las máquinas también pueden configurarse como cualquier otro modelo de la marca, ¿no? En este caso, podemos agregar machuleado rígido, podemos agregar high speed machining, podemos agregar el whips, o sea, bueno, el whips viene, pero Ujú. también
Hay otras opciones como el chorro a través del El chorro a través de bolsillo. enfriamiento por aire. Exactamente, entonces o sea, las máquinas se pueden configurar, ¿no? Como cualquier otra. Sí, claro. O sea, es también una gran ventaja en este caso. Y la ventaja del control. Pues, justamente. Oigan, esto que les voy a preguntar va mucho de la mano con lo que estamos platicando hace rato. Ya vimos las ventajas que puede ofrecer el maquinado en 5 ejes, pero ahora, justo como lo acabas de mencionar, ¿qué pasa con la parte programación o que en la parte de programación? Muchas veces tal vez suena retador el hecho de, oye, pues con 3 ejes ahí la llevo, ¿no? Programo a pie de máquina y programo ahí, hago mis pininos en software, ¿no? Como dicen. ¿Qué pasa o qué tan retador es en este caso el operar o programar una máquina con 2 ejes más? Exacto, era lo que comentábamos al inicio, que realmente pues si tú es el gran temor que tienen los compañeros que se dedican igual a esta, de que dicen, no, pues es que ese es un quinto eje, y dice, ¿sabes qué? Para operarlo va a ser bien difícil, sí. Pero ya existen softwares, muchos software que nos pueden ayudar para hacer esto, diferentes tipos de software, claro. ¿No? Entonces, en estos diferentes tipos de software, hay algo que se debe de aclarar y que yo es un punto muy importante, que el simple hecho de que tú tengas un quinto eje no quiere decir que todo lo vas a hacer a pie de máquina, sino hay simetrías que a fuerzas requieren que tú tengas un software para poder programar. Sí, necesitas el apoyo de una computadora. De una computadora 100%. Sí, claro. Por ejemplo, me gustaría mostrar una pieza que tenemos aquí, que nosotros hicimos igual en una máquina UMC de 5 ejes, en la cual pues la fijamos aquí con una prensa, y en esta prensa usamos lo que fueron los ejes simultáneos para empezar a poder maquinar. Estamos moviendo tanto el eje Z, eje X, Y y C y B que tiene la UMC. Entonces, al hacer este maquinado, es muy complicado nosotros poderlo programar a pie de máquina, porque claro, si nosotros programamos a pie de máquina va a generar miles de líneas, entonces no terminaríamos, entonces ya no estaríamos ahorrando el tiempo que necesitamos ahorrar. Claro. Y para hacer la programación esto en un software pues es mucho más sencillo. Oye, y en este caso, para esta aplicación, nada más para que quede como la diferencia, ¿por qué esa sección de la pieza se maquinó en 5 ejes y por qué no en 3 ejes? Mira, porque voy a volver a tomar la pieza para mostrársela. Si yo tuviera, en esta parte de aquí tenemos un ángulo, yo debería de haber diseñado un fixture, una base para que a lo mejor me permitiera ponerla de lado y el mismo eje únicamente se moviera de esta forma. Después que termine de hacer este diente, tendría que hacer otro montaje para que hiciera el otro diente. Y así otro montaje dependiendo de todos los dientes. ¿Sabes cuántos montajes iba a hacer para Además que se alcanza a percibir que tienes unos ángulos escondidos, ¿no? Exactamente. Si tú tuvieras una pieza estática, prácticamente la herramienta no podría acceder a esos puntos, ¿no? Fíjate, tendría que hacer demasiados fixture para poder sujetar la pieza. Tendría que hacer uno así, a lo mejor para que lleguen del otro lado donde está la parte interna. Tendría que hacer otro, tendría que hacer muchos montajes. Pero si ya el tercer montaje está mal, exacto, un dentado ya me salió mal. O tal vez tienes que mandarse una herramienta especial para cada diente, ¿no? Exactamente. Que eso implica gastar más, ¿no? Claro. Gastar más. Y solamente para esa pieza. Sí, claro. Para ese tipo de piezas. Si tienes otras diferentes, pues más herramientas, ¿no? Y con la versatilidad que tiene la UMC, pues imagínate, pues de un solo montaje empezamos a hacer el desbaste, giramos, vaciamos interno y empezamos a girar, aprovechamos de los 5 ejes que tiene la máquina UMC para poderla hacer la pieza y sobre todo pues conservar sobre todo los acabados, conservar la precisión, conservar realmente la esencia que es una pieza de 5 ejes, ¿no? Entiendo. Entonces, para hacer programación de este tipo se requiere software. Claro. Sí. Y también se puede programar a pie de máquina, ¿no? En ese caso, sí, en ese caso sería muy complicado hacer un maquinado a pie de máquina, bueno, una programación a pie de máquina. Sí, ¿por qué? Porque esa pieza se basa en superficies. Entonces, una superficie no es homogénea, ¿sí? Puede ser curva, puede ser una curva y luego se desplaza. Es irregular. Es irregular, exactamente. Entonces, para programar punto a punto esa superficie sería prácticamente, a lo mejor no imposible, pero
muy tardado. Entonces, ¿no? superficies complejas, software, Claro. y si yo tengo una operación de mecanizado sencilla, digamos, un contorno de alguna de algún exterior o una caja, ¿eso se puede programar a pie de máquina? Sí, claro, tú puedes, de hecho, cuando nosotros vamos a dar de alta una máquina, se les da una introducción precisamente porque a veces todavía no cuentan con el software, o sea, ya tienen la máquina, pero el software todavía no llega, ¿no? O apenas están viendo cuál comprar. Entonces nosotros damos esa capacitación, damos esa, oye, mira, con estos códigos tú puedes programar, no sé, por ejemplo, igual, voy a tomar el ejemplo de la pieza, puedes programar estos barrenos con cuerda que son operaciones sencillas, ¿sí? Los puedes programar a pie de máquina, ¿sí? Entonces con un solo código que vamos a tomar ahorita en cuenta un poco más, con ese solo código nosotros podemos decirle a la máquina en qué posición está mi pieza, ¿sí? Aunque los ejes basculantes o el giratorio estén en otra posición, nosotros le podemos decir en qué posición está la máquina, la pieza, perdón. Entonces, es con un simple código, en realidad no es tan complicado. Nosotros les mostramos esa parte, decir, oye, mira, tú agregas este código, sustituyes aquí y aquí, y listo. Ok, entiendo. Entonces, la forma de programar un equipo de 5 ejes HAS es prácticamente sencillo. Puede ser de dos formas. Para superficies complejas podemos escoger un software. Prácticamente cualquier software sería compatible con la máquina, sí. Solamente la parte de postprocesado es la única que tendría que ser compatible con el equipo, ¿no? Exactamente. Y está la otra opción, que es programar a pie de máquina operaciones de mecanizado sencillas, 2D. El ejemplo de la pieza que pusiste justamente ejemplifica eso, ¿no? O sea, entiendo que puedes programar esto a pie de máquina, tú colocas la pieza y después indexas, ¿no? En este caso a las diferentes posiciones quizá que tengan que atacar a la herramienta. A donde lo necesites. Con la facilidad de programarlo a pie de máquina, por ser operaciones sencillas, o incluso con software también, ¿no? Entonces... Sí, cabe aclarar que la indexación es precisamente eso, ¿no? Indexar es una posición fija. Tú fijas la pieza en otra posición, como si tuvieras un fixture, la fijas en otra posición pero ya programada, la maquinas, después la mandas a otra posición, la indexas en otra posición y ya la vuelves a maquinar, y así tú puedes hacer las indexaciones que necesite la pieza. De acuerdo, entonces no implica mayor cambio en este caso a una operación programación de un equipo de 3 ejes, solamente en la parte de software pues, prácticamente las estrategias vienen ahí, se contemplan ambos ejes, la compatibilidad del postprocesador nada más, en este caso es el mismo control, sí. El hecho de que tú tengas HAS de 3 ejes es lo mismo que HAS 5 ejes, entonces claro. No implica mayor o conocer una nueva interfaz o algo similar, ¿no? Los ejes también pueden moverse de forma manual, sí, como claro. Cualquier otro eje, ¿no? Con sí, incluso tú podrías indexarlos solamente y ahí centrar la pieza. Si solamente es una operación, la indexas manualmente, los centras y ahí podrías mantener. Okay. De igual manera me gustaría dejar de comentar aquí que también es importante, si tienen alguna duda con algún software, también se pueden poner en contacto con nosotros. Nosotros también manejamos los softwares aquí y también podemos darles una asesoría, ¿no? De los software que nosotros tenemos aquí para que pues sea más agradable, ¿no? El momento de tener esa capacitación, ¿no? Y sí, estar de la mano, ¿no? Porque ya si tú cuentas con algún otro software que no tenemos, ya tendrías que ponerte en contacto con tu proveedor para que realmente te apoye y te dé los postprocesadores para que lo puedas hacer o sean compatibles con eso. Entonces, reitero lo que dije en un inicio, pues que se pongan en contacto, nos manden un correo o nos llamen a las líneas que aparecen en pantalla para que pues un asesor se ponga en contacto y de igual manera les ayudemos a encontrar ese software que nosotros tenemos, que sabemos que te va a ser útil. Entiendo. Sí. Entonces, si tienen alguna duda, quieren adquirir alguna máquina, algún número en específico, nosotros podemos apoyarles prácticamente en la solución integral, ¿no? Incluso, incluso cuando se ofrece a un cliente, ¿sí? A veces se les da la opción de visitar a otros, ¿sí? Y los mismos clientes son agradecidos, ¿no? Que vengan a ver mi máquina, que vengan a ver mi empresa. Entonces hay veces que dicen, oye, es que ¿cómo sería este proceso? Pues sabes que tenemos un cliente en tal lugar, sí. Podemos llevarte, si tú quieres ver la máquina, ya nada más le avisamos, se visita al cliente y ya él te da su experiencia ya en persona, ¿no? Porque no es lo mismo darlo a uno como
como ingeniero de aplicaciones de la marca a alguien que la usa en realidad pues todo el tiempo, ¿no? Sí. Alguien que tiene la experiencia, que le ha sacado el provecho y que tiene vivencias ahí. Entonces esa es una parte. Ahora que comentas lo de estas visitas, ¿en qué tipo de sectores ustedes han visto estas máquinas UMC de 5X? No, pues es grandísimo. La verdad, nosotros las hemos encontrado con bastantes. Yo creo que es gracias a la experiencia que hemos tenido aquí, a la oportunidad que hemos tenido de conocer a muchísimos de los clientes que están aquí, que tienen equipos Haas. Yo me he encontrado en el sector eléctrico. Por ejemplo, en el sector eléctrico, ¿qué tipo de piezas has visto? Pues muchos electrodos. O sea, realmente para hacer los electrodos de fundición, electrodos incluso para gabinetes eléctricos, componentes eléctricos, necesitas tener varias posiciones en una pieza para que puedas meter, no sé, la tornillería, puedas meter acá tus electrodos, puedas meter... Y realmente eso me sorprendió mucho porque yo nunca me imaginé que lo fueran a hacer en unas 5 ejes. Y cuando realmente vi el proceso, ¿para qué querían eso? Pues dije, pues es que realmente las máquinas te dan para eso y para más. Pero el simple hecho de ya ver lo que puedes hacer, por ejemplo, hasta un molde, en donde tú vas a hacer la inyección de plástico para algo electrónico, pues entonces nunca me imaginé que fuera para electrónico. Te pones a pensar y dices, a lo mejor en el sector del molde, pero no en otro. En el sector eléctrico a mí también me tocó en una máquina en donde hacían terminales de aluminio. Sí. Que ahí van como los cables, como el cable de alta tensión en la parte de adentro, entonces lleva unos opresores en el cuerpo esta terminal, pero los opresores van normales en este caso al cuerpo del barril, digamos, de la terminal. Sí, no entonces, es una parte plana. Ajá, entonces ahí ocupaban una máquina de 5 ejes y montaban varias piezas y obviamente si tuvieran ese proceso en una máquina de 3 ejes, el operador tendría que estar cambiando la pieza de posición, entonces sería más tiempo. Entonces ese ejemplo también me tocó a mí. Mike, ¿a ti te ha tocado en qué sector te ha tocado ver? A mí me tocó ver, y yo creo que el que más me gustó fue el del sector médico. ¿Sí? Un cliente que compró una UMC, una de los modelos más pequeños, hacían prótesis craneales. De hecho era un material especial que solamente lo importaban, no recuerdo de qué país, pero lo importaban. Y ese material lo tenían que maquinar en seco, ¿sí? En seco. Ahí utilizaron el opcional de enfriamiento con aire y más que nada no era para enfriar sino para remover el polvo que salía, ¿sí? Okay. Y esas piezas las hacían antes en un 3 ejes. Ajá. Y cuando migraron al 5 ejes pues pudieron sacar la pieza hasta con un mejor acabado. Sí, claro, sobre todo porque el hecho de ser una parte del cráneo, sí, es una superficie irregular, ¿no? Como la sujeta. Y algo bien interesante, ¿no? Que me decía el operador, programador, diseñador, era todo que ellos no tenían la posibilidad de equivocarse. Entonces decían, es que nosotros hacemos esta pieza, dice, y de aquí se va al quirófano. Entonces ellos llegan al quirófano, ya llega el ingeniero, el encargado, el dueño, pues, llega con la pieza, ¿sí? Están en la cirugía y no es de que, perdón, es que me faltó ahí. No se puede, ¿no? Entonces ya están en cirugía con el cráneo aquí, expuesto el cerebro. Entonces ellos dicen, no, pues ya sí, los maquinarios ya les quedaban bien, sí, pero tardaban más. Y ahorita con su máquina de 5 ejes, pues lo hacen un poquito más eficiente y pueden atacar un poco más, ¿sí? Sí, más. ¿Sabes qué? Tenían ya una meta ellos de hacer tantas prótesis al mes, entonces con la UMC están caminando todavía. Ese, por ejemplo, es un caso de por qué sí tendrías que atreverte a cambiar, en este caso a migrar a un equipo de 5 ejes, ¿no? O sea, tú lo dijiste. Entonces, sector eléctrico, sector médico. En el sector automotriz, por ejemplo, hay unas piezas que se llaman upper lower arm, okay, que van en la parte de la suspensión del auto. Es una especie como de omega o como de U, que tiene maquinados en diferentes posiciones y diferentes ángulos. Entonces también el hecho de que la maquines en un equipo de 5 ejes
pues, obviamente te reduce bastante tiempo y tienes todos los ángulos de ataque posibles, ¿no? Sí. Entonces, ese también es un ejemplo. Que igual en el automotriz a mí me tocó donde hacían el descapotable de una marca de camionetas, ¿sí? Hacían el descapotable y lo único que hacían era en la pieza le hacían barrenos en diferentes ángulos, pero eran como 10 en diferente ángulo cada uno. Una pieza muy pequeña que era de donde sujetaba las varillas para el descapotable. Entonces con la de 5 ejes pues pudieran hacerlo en un solo montaje. Entonces sacaban una pieza tras otra. Pues también algo que me gustaría comentar aquí, para que todas esas piezas sean, es bien importante también cómo lo vamos a sujetar. Sí, claro. Pero también cabe también en cuenta que dentro de los equipos UMCs existen prensas especiales para el quinto eje, y gracias a esa sujeción que existe en las prensas es que podemos hacer toda esa versatilidad de maquinados. Que son prensas que te permiten, digamos, que te ahorran espacio, ¿no? En este caso, para que puedas maquinar todas las partes de la pieza. Exactamente, o sea, porque no solamente hay que pensar en la máquina, sino también hay que pensar en la sujeción de la pieza que vamos a maquinar. Justo, y ahí complementando nada más lo de la parte de sujeción, también la parte de la herramienta es muy importante, ¿no? Sí, claro. En este caso, por ejemplo, para zonas tal vez con difícil acceso en las piezas, hay que contemplar herramienta quizá larga, conos térmicos, conos hidráulicos, que también te pueden ayudar a ese tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, en la parte aeronáutica también hay muchas aplicaciones que actualmente las hacen en UMC. Sí. Por ejemplo, partes internas del avión, ¿no? Componentes del avión, que son como estas estructuras que son como muy delgaditas, que tienen muchos agujeros y muchas geometrías ahí extrañas. Ese tipo de aplicaciones también las he visto en los equipos. Entonces, ya vimos eléctrico, automotriz, aeronáutico, médico. En la parte médica, ¿no? En la parte alimenticia también hay muchas piezas que se necesitan para tal vez líneas de llenado o de limpieza, ¿no? Entonces, la aeroespacial también, la que mencionabas, ¿no? También la industria aeroespacial, para hacer esos componentes tan precisos y de tanta precisión. Justo, y también para la industria minera, no sé si recuerdas esta pieza que eran las barrenas o las brocas para hacer agujeros en el suelo, en este caso, que es solamente que es como una especie de como de puño, ¿no? Que tiene muchos barrenos, también con diferentes ángulos donde se ponen insertos, en este caso, soldados, y para poder hacer la perforación en el suelo, ¿no? Sí, esa no necesita tanta precisión, pero sí ocupa que el inserto esté en la posición para que corte. Y sobre todo por las zonas, para accesar, porque tienen como una especie de, no sé, como de curvatura y no cualquier herramienta en cualquier posición llegan a entrar. Entonces, prácticamente los sectores en donde tú puedes utilizar una máquina UMC es todo, ¿no? Precisamente ahí lo que decíamos, ¿no? Te amplías el rango y eres más competitivo. Exactamente. Eres más competitivo. Y justo, ¿no? Porque también es lejos de toda esta mayor productividad, disminución de costos, disminución de operación y todo esto, pues la parte tecnológica, ¿no? Esta parte de maquinaria, la parte de tecnología cada vez está avanzando más. Por ejemplo, las máquinas UMCs también son compatibles en este caso con dispositivos de automatización. Claro, o sea, si tú quieres, por ejemplo, para la parte de sujeción, ¿no? Si tú quieres implementar una prensa neumática, una prensa hidráulica, un dispositivo hidráulico, o si quieres monitorear la máquina en tiempo real, si tú estás en China o estás de vacaciones, pues puedes saber qué está haciendo la máquina, qué alarmas tiene, cuánto lleva produciendo, etcétera, ¿no? Entonces puedes meter un robot también, puedes meter también un pallet, o sea, puedes tener varias mesas afuera o varias estaciones de carga afuera. La persona que está trabajando puede estar haciendo las configuraciones, puede estar montando prensas, puede estar montando piezas, desmontando piezas, mientras la máquina está trabajando, ¿no? Por ejemplo, me tocó con un cliente utilizando pallet pool, ellos hacen moldes, ¿sí? Entonces hacían un molde, haz de cuenta, tenían dos moldes en proceso, uno en un pallet y otro en el otro pallet. Entonces en el primer molde, digamos que en el que trabajaban en el día, tenían muchos barrenos, mucho detallito, ¿sí? Y cuando se iban, cambiaban el pallet, ponían el siguiente molde y lo desbastaban. Y lo dejaban toda la noche desbastando o haciendo preacabados. Entonces cuando regresaban al otro día, volvían a cambiar el pallet
continuaban su maquinado del otro molde y si lo terminaban, pues avanzaban con el otro y así se la llevaban. Okay. Entonces, justo, ¿no? O sea, la máquina, si tú quieres entrar ya todo este tema de automatización, que también es muy necesario por el tema de competencia, pues la máquina lo tiene, ¿no? Está disponible prácticamente para cualquiera de esos, de esas capacidades, ¿no? Dispositivos. Exacto. Puedes simplificar más tu trabajo, ¿no? Así es. Bueno, entonces, habían comentado que las máquinas se pueden mover en 5 ejes simultáneos, se pueden mover en posiciones indexadas. ¿Qué tipo de funciones se necesitan en la máquina para poder utilizar en este caso la simultaneidad de ejes o la indexación? Sí, pues la esencial, la principal que la máquina que UMC ya trae, sí, es el centro de rotación, ¿sí? Que en Haas lo conocemos como MRZP. ¿Sí? El MRZP trabaja, voy a tomar aquí la pieza para mostrar más o menos, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos la base de la máquina. Vic, ¿puedes tomar como mesa de la máquina? Sí. Esa es la mesa de la máquina, ¿sí? Entonces vamos a imaginarnos el dispositivo, el fixture, ¿no? Entonces la pieza está aquí. Entonces al momento de indexar la pieza, la herramienta tiene que saber hacia dónde se mueve la herramienta, ¿sí? La pieza. Entonces nosotros debemos de decirle a la máquina en qué posición está. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces cuando nosotros hacemos la puesta en marcha de la máquina, se define el MRZP, que es el centro de rotación de la mesa. Es un punto fijo, digamos es un pivote, donde va a estar el eje basculante, ¿sí? Va a rotar en base a ese punto, y el eje rotatorio también va en base a ese punto, ¿sí? Si nosotros conocemos ese punto, podemos decirle, de acuerdo a una compensación de altura, en qué posición va a estar la pieza. Entonces la máquina, aunque esté haciendo esto, va a saber en qué posición se encuentra, ¿sí? Entonces existe una calibración, ¿sí? que se hace en la puesta a punto, que es el MRZP, ¿sí? Es una simple plantilla que se tiene que calibrar, se hace un procedimiento, se ejecuta la plantilla y simplemente la máquina ya conoce dónde está ese punto. Entonces cuando nosotros programamos, por ejemplo, cuando quieres indexar, tienes que programar un código G254, ¿sí? ¿Ese para qué te permite? Es un cero dinámico, ¿sí? Yo tengo mi cero pieza en la parte de arriba, entonces cuando yo llamo G254 e indexo, la máquina ya sabe que el cero está de este lado, ¿sí? No se pierde gracias a ese código. Si yo, por ejemplo, quiero hacer el maquinado en simultáneo, tengo que programar con el G234. ¿Ese código para qué me sirve? Simplemente ese código sabe dónde está la punta de la herramienta y sabe dónde está la pieza. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces vamos a hacer de cuenta que la solda ahí, y por más que tú la muevas hacia todos lados, la herramienta va a ir ahí pegadita, ¿sí? Obviamente este tipo de maquinado ya es con ayuda del software, ¿sí? Tú lo que haces es definir el centro de rotación. En el software tiene que llamar el código, nosotros tenemos que evaluar el postprocesado del código, que llame el código, y una vez llamándolo, la herramienta y la máquina pueden estar haciendo ahí un baile, ¿no? Entiendo, entonces prácticamente la magia la hace el centro de rotación. Sí. Que entiendo es la intersección en este caso de los ejes de rotación, en este caso de los ejes adicionales. Tiene que estar calibrado, se hace, entiendo, de manera sencilla con una plantilla en el control Haas. Una vez que lo ajustas, prácticamente tú puedes mandarlo a llamar, en este caso con los códigos G254, con el código G234. G234 para superficies complejas, tal vez. G254 lo puedes usar para hacer indexaciones, y entiendo que la función es que montas tu pieza, localizas tu punto de origen o tu cero de trabajo, y con G254 cuando hagas las indexaciones, ese cero de trabajo siempre se va a respetar, ¿no? Exacto, por eso el nombre de cero dinámico. Claro. Ok, entonces entiendo que sí son algunos temas nuevos, tal vez no son tan complicados, teniendo experiencia ya en este caso. Sí. Estos códigos, Inge, Vic, ¿son algún opcional?
tiene que comprar con la máquina o ya vienen por parte de la máquina de generarlos? No, en este caso, por ejemplo, para las máquinas UMC ya es una función que viene de estándar, ¿no? Sí, exactamente, viene habilitada precisamente por la configuración, en este caso, la forma de ser de la máquina. Es la parte importante que me gustaría comentar también, que al momento de estas máquinas ya cuentan con todos estos códigos, con todos estos movimientos, porque son propios de la máquina de un quinto eje, ¿no? Porque también puede ser que a lo mejor un cliente diga, no, pues sabes que si me vas a vender o voy a adquirir yo una máquina de 5 ejes, ¿qué opcionales tengo que comprar? Los que son de básicos, esos ya vienen completamente. ¿Qué te dicen? ¿Qué más me vas a vender? ¿Qué más me vas a vender? ¿No? Entonces hay que dejarle en claro, porque también es uno de los temores, ¿no? Como comentábamos al principio de esta charla, ¿no? Era uno de los temores de qué necesito yo para poder utilizar ese quinto eje. Entonces esos códigos que menciona en Inge Mike, pues son necesarios que lo sepa el cliente, que pues no son opcionales, ¿no? Ya vienen con específicamente con las UMC, ¿no? Sí, claro, y también es muy importante que conozcan, muchos ya lo saben, pero hay algunos que no, que toda la información está prácticamente abierta al público en la página de Haas Automation, ¿no? Si ellos entran a la página pueden ver las especificaciones de todos los equipos, cuántos modelos hay, tanto de tornos, centros de maquinado, 5 ejes, cuartos ejes, todo lo que está en la página, ¿no? Entonces ellos pueden configurar su máquina, de hecho, la navegación es muy interactiva, te aparecen las configuraciones estándar de los equipos, pero tú puedes ir agregando opcionales y puedes leer para qué funciona cada uno de ellos, ¿no? Entonces la información está. Cualquier cosa, de todas formas, también pueden comunicarse con nosotros. Sí, claro, está totalmente abierto, ¿no? Que nos marquen y un asesor que se ponga en contacto, o nosotros mismos podemos decirle y nos canalizamos con el asesor. Digo, al final de cuentas, lo que siempre hacemos es dar la solución total, ¿no? Sí, o sea, claro. Nosotros decimos, oye, para tu proceso aplica una UMC 750 Super Speed, con refrigeración a través del lucillo, Claro. con High Speed Machining, con sistema WIPS, con esta sujeción, con todas las opcionales, ¿no? El punto al final, con el curso, el punto al final es que el usuario final sea capaz de implementar su proceso ahí, ¿no? Entonces, Sí, que es la finalidad, ¿no? exactamente, entonces ese también es el plus con el que podríamos apoyar, ¿no? En este caso, ¿ok? Bueno, entonces ya nos alargamos un poco, el tema pues está para explicar todo el día aquí. Sí, claro. Pues yo sin problema, ¿eh? Yo aquí nada más con que nos traigan un poco más de café. Sí, hay unas galletas. No, pues, producción ya está cortando esto. Por eso le van haciendo así. Entonces, ya vimos que hay demasiadas ventajas para poder migrar un proceso de 3 a 5 ejes. Ya nos explicaron también que no es difícil, en este caso la parte de programación, operación. Exacto. Ya vimos que también toda la información está en internet, nos pueden contactar a nosotros por alguna duda, algún tamaño de la máquina, algún proceso en específico. Nos explicaron también sobre los códigos G254 y G234, también sobre los sectores en donde pueden ocupar esta máquina, ¿no? Sí. La disminución de tiempo, la disminución de espacio, en este caso, producir más, bajar costo, perdón, como por ejemplo en el caso que platicábamos, no me acuerdo qué día, ¿no? Que tal vez puedes tener quizá 2 equipos de 5 ejes, nada más, atacando la pieza por todos lados o montando varias piezas, y tal vez puedes producir lo mismo teniendo 5 máquinas de 3 ejes nada más, con los mismos procesos pero volteando las piezas, ¿no? Exacto. Entonces por ahí también puedes ganar bastante, o tienes muchísimas ventajas. Tienes menos espacio. Exactamente. Ocupas menos espacio también. Exacto, entonces pues bueno, concluimos eso. Claro. También la parte de videos, ¿no? Pueden ver todo lo que comentaban de los códigos G254, G234, aplicaciones. Lo pueden ver también en la página de Haas Automation o incluso en YouTube. En YouTube, ¿no? Ahí vienen muchos demos, muchas pruebas de corte que Haas sube en todo momento, entonces podemos darnos idea también de qué más pueden hacer estas máquinas, ¿no? Pues bueno, yo creo que vamos a cerrarlo aquí. Mike, algo que quieras decir antes de para despedirte.
Pues más que nada que no hay que tener miedo en las nuevas cosas. Ahorita como la tecnología avanza muy muy rápido, ¿sí? Entonces si nosotros queremos ser competitivos tenemos que ir, a lo mejor no al paso de todos porque no son las mismas capacidades siempre, ¿sí? Pero podemos ir a nuestro paso, ¿no? Podemos ir a nuestro paso, pero es necesario irnos actualizando. Es necesario actualizarnos para ser competitivos y ser mejores, ¿no? Y también, pues yo creo que muchos viven o vivimos, ¿no? Del alter ego, ¿no? Tenemos, oye, me siento mejor, quiero seguir creciendo. Y todo eso, ¿no? Si la gente va creciendo, la empresa va a crecer más y todo va a ser mejor competitivo, vas a tener mejores acabados y vas a tener unas experiencias pues mucho mejores. Sí, claro. Claro, y como dices, el hecho de tal vez aprender una nueva tecnología, quizás hasta te puede llegar a motivar más, ¿no? Claro. Para ver, pues, qué más hay, ¿no? En este caso, o sea, el objetivo actualmente, yo creo que en todo el mundo es producir más, en menos tiempo. Claro. Eso es lo que te define como competitivo en este caso ante un proyecto o en un trabajo, ¿no? Sí, tener un minuto menos, le ganas allá. Exacto, y la tecnología lo que hace es tratar de hacerte más fácil eso, ¿no? Claro. Para que tú tengas el camino y al final tienes que adaptarte. Entonces, bueno, Vic. Pues a mí me gustaría finalizar con algo muy importante, decirle a toda la gente que está allá atrás de sus pantallas, que nos ven, que no tengan miedo, que a final de cuentas no están solos. Si piensan emprender y están pensando en adquirir un equipo de 5 ejes, pues hacerles la invitación a que se acerquen a nosotros y que realmente nos den la confianza para que nosotros los podamos asesorar y los podamos encaminar hacia una buena máquina y a un buen mecanizado, tanto preciso, a tiempo y pues más que nada con la confianza, ¿no? Que tiene tanto el Grupo Hightech y sus equipos UMC Haas. Entonces pues es más que nada eso, que nos brinden la confianza de apoyarlos, ¿no? Muy bien, pues bueno, Miguel, Vic, gracias por compartirnos las experiencias que han tenido en campo. Gracias también por compartirnos todas estas ventajas que ven ustedes a diario allá afuera. Entonces, espero que toda esta información les haya servido. Antes de terminar el webinar, vamos a dar un tiempo de unos minutos para una sección de preguntas y respuestas. Entonces, ayúdenos a escribir ahí en el chat cualquier pregunta que tengan sobre el tema o cualquier cosa que les gustaría saber más a detalle quizá, y las vamos leyendo. Entonces, preguntas. como ven, son preguntas de examen, si son difíciles. Sí. Bueno, ¿cómo se prende una máquina? No creo que sean tan así. Todos los clientes de Haas son muy buenos operadores y muy buenos programadores, entonces, Sí, claro. y además han dado los cursos ustedes, entonces no tienen que haber ningún problema, ¿no? Sin ningún problema con la gente. Pero Jamás. si quieren, sí podemos decir cómo se prende una máquina. No se crean. Bien, ya pusieron la primera. Sí, la primera pregunta, mira, de Alberto del Río. ¿Qué nos pregunta Mike? Nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre ejes rotativos en la mesa o tener los ejes rotativos en el lucille? Esta es buenísima, Okay, Gracias, sí. Alberto del Río, saludos, gracias por tu pregunta. Gracias. Pues el que la ley la responde, creo. Tú solito. Juega contigo mismo. Es Vic te invitó a que tú contestaras desde un principio. Es que ya con eso me zafo. Bueno, pero entonces, Miguel, ¿qué diferencia hay entre los ejes rotativos, tener ejes rotativos en la mesa, a tener, que como la serie UMC, ¿no? Que las tiene en la mesa, a que tengas los ejes rotativos en el lucillo? ¿Qué diferencias hay? Pues principalmente con ejes rotativos en el lucillo, nosotros podemos tener, cuando nosotros tenemos una pieza demasiado grande en dimensiones, ya no vamos a tener una máquina de 5 ejes con un eje basculante. Imagínate una pieza de 2 toneladas o de 1 tonelada rotando con el eje basculante, ¿no? Ya sería muy, muy pesado. Entonces, para esto existen ese tipo de máquinas que ya tienen los ejes rotativos en el lucillo. Entonces, tú tienes una pieza muy grande, entonces puedes tener acceso a todos lados y ya en varias posiciones.
Y en UMC también puedes tener acceso en piezas grandes, pero necesitas hacer una pieza ya un poco más pequeña que se adecue a las dimensiones de la máquina o adecuar una máquina a la pieza, ¿sí? Pero ya son piezas más pequeñas, un poco menos pesadas, pero también tiene buenas capacidades UMC, entonces principalmente es eso. Ok, entonces los ángulos en los ejes en el husillo, mejor accesibilidad para superficies, piezas más grandes. Así es. Y tener los ejes en la mesa. Claro. La pieza tiene, los procesos tienen que adaptarse al tamaño de la máquina, al tamaño de la mesa, al recorrido de ejes. Sí. Mayor rigidez tal vez en el husillo. Sí, exactamente. Como es una pieza más grande, entonces ocupas tú tener ya acceso por todos lados, ¿no? Entonces tendrías que tener un eje basculante enorme para poder maquinar esa pieza en tipo o en ese tipo. Pero Bien. para eso existen las otras opciones. Okay. Que también las tenemos, ¿no? Sí, claro. Tenemos el modelo BR. el GM25X Sí, y el BR. y el BR, que son máquinas de 5 ejes, pero están en el husillo. Eso es el husillo. Listo. Bien. La sacó buena, ¿eh? Sí, Ahorita. yo opino lo mismo. Por Por dos lo que lejos. Llegó otra, esto te toca a ti. A ver, ¿quién es el bueno? Se pueden... perdón. Inge, ¿quién nos está mandando? Pablo Godoy. Pablo Godoy. Sí. ¿Se pueden usar programas de 3 ejes en una máquina de 5 ejes? Está bien fácil. Sí, híjole, me están tocando Tienes que responder dos, Sí, esa no cuenta, ¿eh? Esa no cuenta. Dije, Pablo Godoy, saludos desde acá. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Se pueden usar programas de 3 ejes en una máquina de 5 ejes? Sí, Inge, pues el simple hecho de que nosotros tengamos una máquina de 5 ejes no te está limitando para que tú sigas realizando tus mecanizados en X, Y y Z. Los puedes seguir utilizando sin ningún problema, pero con la única ventaja de que tú ya puedes hacer sin necesidad de hacer otros montajes en una 3 ejes, ya puedes hacer la simultaneidad con estos 5 ejes. O sea, no deja de ser una máquina funcional para 3 ejes, sigue siendo funcional, pero con la diferencia de que puedes llegar más allá con estos 5 ejes. Okay. O sea, sí lo puedes utilizar. Si voy a hacer nada más una pieza con unas cajitas y un contorno, se puede. Lo puedes hacer, pero no te limitan los 3 ejes. Una máquina 5 ejes sigue sin limitar los 3 ejes. Totalmente lo puedes seguir utilizando. Okay. Excelente. Entonces, esa fue la segunda pregunta. Ahorita damos vuelta, vamos otra vez para allá. Entonces, Adriana Cortés, escribe Adriana Cortés. Saludos. ¿Qué nivel de capacitación necesita un operador o un programador de 5 ejes? ¿Qué nivel de capacitación necesita un programador de 5 ejes? Vas, Mike. Ok, bueno, Adriana, un saludo. ¿Qué nivel de capacitación? Pues, como lo mencionamos, lo esencial para poder maquinar en 5 ejes es obviamente conocer los 3 ejes y principalmente un software, ¿sí? Si tú te vas a adentrar a los 5 ejes, tienes que tener obviamente el conocimiento a pie de máquina, que es el teclear ahí en el control, ¿sí? Pero ya te tienes que auxiliar siempre en un software, ¿sí? Entonces te va a dar más capacidad el software y pues en realidad se manejan como cualquier software de dibujo, ¿no? Que son trayectorias, son posiciones. No es tan complicado si tienes un poco de conocimiento en dibujo técnico, a lo mejor ya en programación básica puedes operar fácil un software. Ocupas un software para que tengas una buena capacidad en 5 ejes. Ok, entonces la parte de software, o sea que prácticamente son complementos ya de la operación, ¿no? Sí, la ventaja del software es que igual que tú tienes dispositivos, prensas ya especiales, los puedes incluir ahí para la simulación y tú puedes simular ahí y puedes estar totalmente seguro de que tu pieza va a quedar bien. Porque en ese momento tienes que confiar en lo que programaste. Sí, claro. Ya tienes que confiar ciegamente en lo que programaste, darle verde y pues tal vez tomarte un café. Y ya. Adelante. Excelente. Entonces, software, la parte de herramientas, sujeción, el control quizá, códigos Gs y Ms. Sí, que es lo básico de la programación.
Sin olvidar también pues las capacitaciones que todo esto se embarca, tanto 3 ejes, 5 ejes, nosotros también impartimos esas capacitaciones. Nosotros también nosotros estamos a la orden para servirles si tienen alguna capacitación pendiente, pero pues, también aprovechar el espacio para recordarles que nos pueden contactar y con mucho gusto pues les brindamos esa capacitación que necesiten. De acuerdo, excelente. Tenemos una pregunta más. Enrique Cano. ¿Qué nivel, cómo se evita una colisión entre el usillo y la pieza en una UMC? En este caso, ¿cómo podríamos evitar una colisión entre el usillo y la pieza? ¿A quién me va? Es a quién me va. Bien, pues bueno, como mencionó el Inge Miguel, nosotros tenemos lo que es nuestro centro de rotación de la pieza. ¿Cómo vamos a evitar la colisión entre el usillo y la pieza? Pues básicamente seteando correctamente nuestras herramientas, utilizando nuestros suelos de trabajo, utilizando los códigos G, haciendo una simulación también en nuestro software, que la simulación nos va a ayudar a que no haya estos tipos de colisiones que vayan a interferir en el maquinado y sobre todo eso, y sacando perfectamente lo que es el centro de rotación de nuestra pieza, ya sea que sea indexado o que sean movimientos simultáneos, pues eso nos va a ayudar demasiado en una buena calibración. Una buena calibración genera un buen trabajo. Apúntenlo. Hashtag una buena calibración, un buen trabajo. Que justo va de la mano también esta parte que decían de verificar o de simular, en este caso el maquinado, por ejemplo en Mastercam, ¿no? Uh-huh. Ahí es muy gráfico, si hay una colisión o si tienes algún tema, y con las ventajas que decías que puedes poner virtualmente tu sistema de sujeción y la pieza y el material en bruto, las herramientas, todo esto, cualquier tipo de colisión que tú vayas a tener, gráficamente lo vas a tener, ¿no? Siempre. De hecho, el software, creo que la superficie se pone roja cuando hay colisión. Sí, se pinta de rojito. Entonces, una es esa. La otra también, recuerden que el equipo, por default, trae una función, en este caso, que es con un setting. El setting viene apagado, sí. Que precisamente se protege, dependiendo de la posición de la mesa, se protege si tú vas acercando o si acercas mucho el usillo a la mesa. En automático te manda un warning que estás como en una zona posible de colisión, ¿no? Entonces eso ya te da como pauta que por lo menos te fijes qué es lo que está sucediendo dentro de la máquina, ¿no? Sí, el equipo ya también nos ayuda, ¿no? A prevenir esto. Entonces estos puntos son muy buenos. Dije Enrique Cano, ¿verdad? Fue el que preguntó. Sí. Enrique Cano, pues ahí está. Escribió también Juan Romero. Creo que va a ser la última. Va a ser la última, yo creo que ya va a ser la última, porque ¿qué creen? Ya se me acabó. Ya se me acabó el café. Entonces, Juan Romero pregunta, ¿qué tipo de usillo puede configurarse para un equipo UMC? ¿Qué tipo de usillo puede configurarse para un equipo UMC? Ahí si quieren ya. Yo digo que le toca. Pues ya cuando yo si quieren. Ya es la última, entonces. Ya es la última y ya no tienes café, entonces. Sí, ya es hora de ir por el café. Entonces, los tipos de usillos, así como comentamos, Juan, los tipos de opcionales que tú puedes meter en la máquina, con los que puedes configurar. También puedes poner diferentes tipos de usillos dependiendo de la aplicación o tu necesidad, ¿no? Por ejemplo, los equipos UMC normales, los estándar, vienen con un usillo transmisión directa, acoplamiento directo a 8100 revoluciones. El cono es CAT 40, pero si tú quieres tal vez aumentar el número de revoluciones o quizá cambiar el tipo de cono, tal vez por tu proceso necesitas quizá más rigidez, como te decía, más velocidad, puedes configurar tu máquina con un usillo a 15.000 revoluciones, o puedes poner un cono, un usillo para un cono HSK, ¿no? Entonces esas son como las posibles soluciones, ¿no? Que tienes. Entonces tienes como de dónde escoger. En este caso cada tipo de usillo sí depende es como para cada tipo de aplicación. También los otros opcionales, ¿no? El que tengas HCM, o que puedas ver que el control pueda ver líneas anticipadamente, la parte del roscado rígido, o sea, cada opcional. La refrigeración a través del usillo también es muy importante. Entonces, está buena esta pregunta.
porque está bien que se puedan dar cuenta que también para la parte elusiva hay diferentes opciones, ¿no? Como para las otras que ya mencionamos Claro. durante la plática. ¿Se dieron cuenta Sí. como nada más digo que buena pregunta? Sí. Y en las ¿Por- otras... ¿Quién la contestó? ¿Quién la contestó? Sí. Pues es la mejor, fue la última para cerrar. Juan Romero, ¿no conoces al Inge? ¿Tú fuiste? Juan Romero fue el que preguntó, ¿verdad? Yo creo ¿Está? que sí. Juan Romero. Sí. Yo creo que sí. Además de que Sí, es un sí, primo. no, sí. Es un primo. Él fue el que me ayudó, ¿no? Sí. Bueno, puede ser. Puede ser. Pues Está bueno, bien. ahora sí, ya nos pasamos de tiempo. Mike, Vic, muchas gracias No, por al contrario, estar con muchas gracias a nosotros. todos. Gracias por la explicación. Gracias a todos. Gracias producción. Gracias a todos. Gracias a todos. Pues nada, también agradecerles a ustedes nuevamente por estar con nosotros. Los esperamos para las siguientes presentaciones. Cualquier cosa, nuevamente la información está acá abajo. Comuníquense con nosotros. Nosotros les apoyamos para seleccionar máquina, para canalizarlos con un asesor. Cualquier cosa, con tal de que ustedes puedan pues migrar en este caso ya a este tipo de procesos, ¿no? Muchas gracias. Hasta la próxima. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto.